presencia, hoy me acerco a ti. Un saludo muy especial para todos en esta mañana, hoy martes 22 de julio. Desde aquí, como siempre, les enviamos un fuerte abrazo de cariño. Gracias a todos por acompañarnos. Recuerden que hoy estamos en nuestro día Coyavín, iniciando muy temprano con este tiempo devocional. Posteriormente tendremos al mediodía nuestro tiempo de intercesión y estaremos finalizando con los tiempos de alabanza a las 5 de la tarde en Marabel y a las 6 en el Distrito Centro. Les animo a que desde ya preparemos, dispongamos nuestro corazón para participar en estos tiempos que sin duda nos acercan más a Dios. Bueno, la semana pasada iniciamos con una nueva temática. Estamos hablando de fidelidad y administración, partiendo de lo que nos dice, lo que nos enseña la palabra de Dios en Mateo capítulo 25, en la parábola de los talentos, una parábola seguramente muy conocida por nosotros, donde hay unas verdades muy importantes acerca de estas dos cosas, la fidelidad y la administración. Vamos a estar un par de semanas abordando este tema, avanzando de a poco en esta parábola y simplemente para recordar y entrar nuevamente en el tema de hoy, vamos a decir que la habilidad para administrar eficientemente los recursos que nosotros tenemos, sin duda alguna, ocupa un papel muy importante en nuestro éxito personal y también en nuestro bienestar. Si nosotros queremos alcanzar las metas, los objetivos que tenemos en la vida, pues debemos aprender a gestionar y administrar las cosas que tenemos, las cosas que hemos recibido. Y eso sin duda también impacta en nuestro bienestar personal. Es un tema también del bienestar del alma, de la mente, incluso del cuerpo. Y tenemos que entender que nosotros vivimos en un mundo donde los recursos son limitados. Los recursos son limitados en el mundo donde nosotros vivimos y esto nos tiene que impulsar a desarrollar cada vez más estos rasgos de un buen administrador, un administrador que es fiel. Y en principio observamos precisamente en la parábola de los talentos que el punto de partida para una buena administración, según lo que nos enseña la palabra de Dios, es que nosotros podamos asumir nuestro papel como siervos. Eso fue lo primero, la primera verdad que abordamos la semana anterior. Ahí parte todo, que yo pueda entender que soy siervo y eso significa que hay alguien que está por encima de mí. Eso significa que mi voluntad debe estar subordinada a la voluntad de Dios, que Él está por encima de nosotros. Pero además de eso, otro aspecto muy importante que, digamos, hace parte de este punto de partida es que también debemos reconocer que absolutamente todo lo que tenemos lo hemos recibido de parte de Dios. Que toda buena dádiva, como dice Santiago, todo don perfecto, provienen de lo alto, provienen de parte de Dios para nosotros. Él es la fuente de todo. Todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Pero otro aspecto importante que resaltábamos igualmente la semana anterior es que si algo nos enseña esta parábola de los talentos, es que más importante que la cantidad es la fidelidad. Y recuerden que la fidelidad tiene que ver con el carácter de una persona, tiene que ver con los principios de una persona, incluso con la fe de una persona. Esto es más importante que la capacidad o que la cantidad que alguien pueda tener. La fidelidad es mucho más importante. Y vamos a mirar a continuación, para seguir avanzando con esta parábola de los talentos, que es algo extraordinario. Vamos a mirar qué fue lo que recibió cada uno de los siervos y qué fue lo que hizo con lo que recibió cada uno de los siervos también. Vamos a seguir avanzando
en la historia, en la parábola, y vamos a mirar entonces cuál fue el comportamiento de cada uno de estos hombres, de los siervos que recibieron cada uno una cantidad o ciertos talentos. Y para empezar, quiero que vayamos a la Biblia, a Mateo capítulo 25, versículo 16. Miren lo que dice la palabra de Dios en esta oportunidad. Dice, y el que había recibido 5 talentos, aquí nos habla del primero y nos habla de la cantidad, 5 talentos, este fue el primero, el que más recibió. Dice, fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Este de los 5 talentos lo recibió, fue, negoció y dice, ganó otros 5 talentos. Este primer siervo fue el que más recibió y recibió más porque tenía una mayor capacidad que los otros dos. Recuerden que de eso hablamos la semana pasada. Las capacidades varían de una persona a otra. Este tenía más capacidad que los otros dos y por eso recibió una mayor cantidad que los otros dos. Ahora, claro, este recibe más que el resto. Pero esto nos lleva a pensar en algo que también nos enseña la Biblia, que está en Lucas capítulo 12, versículo 48. Y es que al que más se le da, más se le exige. Miren esto, al que más se le da, más se le exige. Saben que hoy en día muchas personas están obsesionadas con las cantidades. Desean tenerlo todo, pero a veces no son completamente conscientes de la responsabilidad que esto implica. Buscan los mejores empleos, quieren estar en las mejores empresas, quieren los mejores salarios, la mejor remuneración, alcanzar los mayores logros, tener el mejor cuerpo, tener la mejor familia, pero a veces estas mismas personas no están dispuestas a asumir las demandas que esto conlleva. Porque a veces, y esto es lo que debemos pensar con este primer siervo, a veces tener más, a veces tener más implica un mayor esfuerzo también. Implica incluso, en ocasiones, tener más, implica más dolor también, más riesgos, más caídas, más oración, más dependencia de Dios, más fe, más desafíos. Al que más se le da, más se le exige. Pero lo que nosotros nos encontramos hoy en día es que la gente quiere tenerlo todo sin dar nada a cambio. Tener más es maravilloso, ¿no? El objetivo de todo el mundo, tener más y más y más y más. Pues resulta que tener más implica más responsabilidad, más sacrificios, más esfuerzos. Claro, por supuesto. Esa es tal vez la parte que no nos gusta. Esa es tal vez la parte que omitimos. Tener más implica también entregar más, dar más, trabajar más, ¿sí? Arriesgarse muchísimo más. Y este versículo 16 que acabamos de leer nos habla específicamente de qué hizo este siervo con los 5 talentos. La clave del éxito de este hombre dice que él fue y negoció. Ese término fue que nosotros encontramos allí, en el original representa movimiento, representa desplazarse, incluso apartarse. Eso fue lo que él hizo. Él recibe 5 talentos y se mueve, se desplaza, se aparta. Eso es lo primero. Y aquí podríamos nosotros recordar lo que ocurrió con Abraham, por ejemplo. La promesa de Abraham se cumplió y se materializó cuando él salió de su tierra y de su parentela, como Dios le dice en Génesis capítulo 12. Sal de tu tierra, muévete, desplázate, sal de allí, apártate de allí. Allí se materializó la promesa de bendición para este hombre. La fidelidad
La administración también implica movimiento. También implica muchas veces apartarse de ciertas personas, de ciertos lugares, de ciertas prácticas, de ciertos ambientes donde tal vez nos sentimos cómodos, de ciertos lugares o espacios donde hemos estado siempre, a veces para avanzar, para crecer, para multiplicar lo que hemos recibido, tendremos que movernos, desplazarnos e incluso apartarnos. Ahora, no movernos en cualquier dirección, por supuesto que no. Eso no tendría ningún sentido, no tendría ninguna repercusión. Movernos en la dirección que Dios nos va marcando. Dejarnos dirigir por Dios, cómo Dios nos va llevando a movernos, a desplazarnos e incluso a apartarnos, como es el caso de Abraham. Lo primero que hace este hombre, el primer siervo, el de los 5 talentos, es moverse, salir del lugar donde él estaba, apartarse de allí para comenzar a multiplicar lo que había recibido. Pero por otra parte, el término negociar que encontramos allí, esa palabrita negocio viene del latín negotium, que básicamente significa negarse al ocio, negarse al ocio, que implica, por supuesto, aquí nos habla esta parábola del trabajo, de una actividad que demanda esfuerzo, de una actividad que demanda atención. En realidad, el trabajo es una gran bendición del Señor. El trabajo es algo que Dios estableció para el ser humano desde sus orígenes. El trabajo nos permite a nosotros desarrollar nuestras capacidades, desarrollar nuestras destrezas, las habilidades que nosotros tenemos. El trabajo nos permite sentirnos útiles también y desarrollar al máximo las destrezas que Dios nos ha entregado. El trabajo es una parte muy importante del administrador. Negarse al ocio, trabajar, esforzarse, dedicarse. Ahora, no es trabajar de cualquier manera, nuevamente. Es trabajar con los principios que Dios establece. Trabajar con diligencia, claro. Trabajar con esfuerzo, pero también con integridad. También con principios, con enfoque, haciendo todo como para el Señor y no para los hombres. Este hombre entonces, el de los 5 talentos, el primer siervo, se mueve, se desplaza, se aparta y trabaja, se esfuerza. Dios quiere que nosotros trabajemos, Dios quiere que nosotros nos comprometamos, que podamos ser útiles con todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero además hay un segundo siervo. También hay un segundo siervo que recibe 2 talentos. Vamos a ver qué nos dice la Biblia de este. Dice, asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. El segundo siervo fue igualmente efectivo. Recibió 2 y ganó 2. Y la figura de este segundo siervo, del que recibe 2, es el que está como en la mitad, es bastante llamativa, es bastante interesante, porque observen ustedes que este hombre no recibe los mismos talentos que el primero, recibe 3 talentos menos que el primero. Pero es interesante que su dedicación y su esfuerzo no menguaron. Él no se quedó diciendo, no, a mí me dan más o de aquí no me mueve nadie. ¿Sí? O la vida es injusta porque a este le dieron 5, a mí me dieron 2, no puede ser. Él no se quedó perdiendo el tiempo en esas simplezas. Él fue igualmente efectivo con lo que había recibido. Él no se concentró en lo que supuestamente le faltaba. Él no se quedó quejándose porque habían otros que tenían más o había otro
en el caso del primer siervo. Él tampoco se amargó la vida pensando en que este otro tenía 3 talentos más que él, llenándose de envidia. No perdió tiempo ni con la queja ni con la envidia. Este hombre simplemente se enfocó en ser productivo con lo que había recibido, ni más ni menos. Y a esto la Biblia, específicamente el apóstol Pablo, le llama contentamiento, estar contento con lo que tengo, no perder tiempo mirando si este tiene más, si este tiene menos, si la vida es injusta, si este tiene más capacidad, estar contento con lo que tengo, ser productivo con lo que tengo. Ahora, cuando el apóstol Pablo habla de contentamiento, el apóstol Pablo dice que esta es una característica que se aprende, dice Filipenses. Yo he aprendido a estar contento. Esto es algo que se desarrolla con el tiempo, que requiere esfuerzo. Pablo fue un hombre que pasó por todo tipo de escenarios y de lugares y de ambientes. Estuvo en los mejores lugares y en los peores lugares, en los puntos más altos y también en los puntos más bajos. Pero él mismo dice, yo donde estaba, en lo más alto o en lo más bajo, allí yo me contentaba y allí yo hacía lo que tenía que hacer con lo que había recibido en ese momento, independiente de la realidad. He aprendido a estar contento con lo que tengo. El contentamiento resume la experiencia de este segundo siervo. Ahora, el contentamiento no es resignación. El contentamiento no es decir, bueno, esto es lo que hay, peor es nada, como muchas personas podrían decir. No, esa no es la actitud del segundo siervo. El segundo siervo con gratitud, con diligencia, con esfuerzo, toma lo que recibió, no más, no menos, y con eso va y hace lo que tiene que hacer y tiene éxito en lo que hace. El contentamiento no es resignación. Una persona resignada ya perdió la esperanza, ya perdió la fe, ya no se esfuerza, no se compromete. Más bien, podríamos decir que el contentamiento tiene que ver con la capacidad de adaptarnos a los cambios, la capacidad de ser útiles con lo que hemos recibido, de ajustarnos y de prosperar en situaciones que son cambiantes, que son desafiantes. El contentamiento implica también tener flexibilidad en la mente para sobreponerse a las situaciones, para superar los obstáculos, para ser agradecidos con lo que hemos recibido. ¿Cuánto tiempo nosotros perdemos quejándonos por lo que nos falta? ¿Y cuánto tiempo perdemos nosotros también envidiando lo que otros tienen? Este segundo siervo simplemente se concentra en sus 2 talentos. Y si ustedes miran al final, allá vamos a llegar, al final de esta parábola, el Señor, el dueño de los talentos, le aplaude y le reconoce y dice, eres un excelente siervo. Lo mismo que le dice al primero. Lo mismo, exactamente igual. Gran trabajo, le dice el Señor. Gran trabajo. Ah, pero es que ese tenía mejores números. No importa. Recuerden que para el Señor de esta parábola, las cantidades pasan a un segundo plano. Es más importante la fidelidad. Este segundo siervo no tenía tanto como el primero. Tenía menos del 50% que el primero. Pero fue útil, fue diligente y prosperó. Alcanzó el objetivo. Primer siervo, 5 talentos. Segundo siervo, 2 talentos. Pero nos queda uno. Con este vamos a terminar. Dice el versículo 18. Dice, pero el que había recibido uno, hubo uno de los siervos que recibió 1 talento, y se fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Fue, cavó en la tierra y dice que escondió el talento que había recibido. Miren que este siervo, este tercer siervo, el que recibió un solo talento,
también fue como el primero. ¿Se acuerdan que resaltamos el término fue? Que es moverse, desplazarse, apartarse. Este también fue. Pero el verbo aquí es distinto, porque aquí el movimiento de este hombre no tenía ninguna dirección. Este hombre fue hacia ningún lado, hacia ninguna parte. Él iba y no sabía a dónde se dirigía, iba sin dirección. Un buen administrador sabe a dónde va, tiene metas definidas, tiene objetivos definidos. Este hombre fue, pero hacia la nada, hacia un abismo de confusión. Y nosotros podemos ver en este tercer siervo que este hombre también se esforzó. ¿Ustedes se dan cuenta? Ustedes saben cuánto trabajo conlleva abrir un hueco en la tierra. Esto no es fácil. Esto no es algo que se pueda hacer en un instante. Dice que este hombre cavó en la tierra para esconder el talento que le habían dado, que era una cantidad importante de dinero. No era poco dinero el que él recibió. Ahorita les voy a decir cuál es la cantidad en valores de estos tiempos, de esta época. ¿Cuánto tiempo, o más bien cuánto trabajo conlleva cavar un hueco en la tierra? Es un gran esfuerzo, sin duda. Pero lo que ocurre aquí es que el esfuerzo de este hombre fue en vano, fue totalmente improductivo. ¿Saben qué es lo que ocurre con el mal administrador? Que el mal administrador hace muchas cosas y se esfuerza, entre comillas. Que uno ve al mal administrador y siempre está en movimiento, siempre va a las carreras. Pero lo que pasa con el mal administrador es que está yendo hacia ninguna parte. Es que se está esforzando en vano. Es que está trabajando, pero no está alcanzando absolutamente nada. Saben que la negligencia no es necesariamente pasividad. La negligencia muchas veces es falta de enfoque, no saber a dónde voy. Y puede que yo trabaje desde la madrugada hasta la noche, pero si no hay un enfoque, si yo no sé a dónde voy, ese trabajo es perdido. Pero es que me estoy esforzando, estoy trabajando. No sirve de nada. Este hombre se esforzó cavando en tierra, yendo, moviéndose, pero al final no logró absolutamente nada. Un talento tenía, un talento le quedó. Escondió lo que había recibido. Qué triste es vivir de esta manera, sabiendo que hemos recibido de Dios, pero escondiéndolo, guardándolo bajo tierra, olvidándolo, todas las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Si nosotros observamos la realidad de cada uno de estos siervos, nosotros podemos reafirmar que no se trata de cantidades. ¿Se dan cuenta? Se trata de fidelidad. Yo sé que a la gente le obsesiona mucho las cantidades, claro. Las cantidades deslumbran a todo el mundo. Eso es lo que mueve a la gente, ¿sí? La cantidad. Pero a Dios le importa más la fidelidad, es decir, el estado del corazón. Y al final, la fidelidad es lo que determina el éxito o el fracaso del siervo. Cada uno de estos siervos recibió algo de parte del Señor, incluso el que menos recibió. ¿Saben cuánto representa un talento en nuestro tiempo, en la actualidad? Estamos hablando de más o menos 100 millones de pesos. Eso equivale a un talento. 100 millones de pesos. No es una suma despreciable, ¿no? Porque uno podría decir, no, recibió un talento, una migaja por allá. No, 100 millones de pesos, más o menos. Sí, al cambio de hoy, no era poco, no era poco. Pero este hombre simplemente no supo cómo responder a lo que había recibido. Recordemos entonces
A mayor cantidad, mayor responsabilidad, mayores riesgos, mayores esfuerzos también, claro. Debemos, por otra parte, decíamos también con el segundo siervo, aprender a estar contentos con lo que tenemos, con lo que hemos recibido, sin caer en esa trampa de compararnos o de envidiar lo que otros tienen. Pero también no podemos esconder lo que Dios ha puesto en nuestras manos. No podemos simplemente movernos en cualquier dirección o caer en la trampa de hacer esfuerzos inútiles que no nos conlleven hacia ninguna parte. Dios nos ha confiado muchas cosas, Dios nos ha entregado muchas cosas y Él espera fidelidad de nuestra parte. Y pensando en esto, quiero invitarles a que hagamos una oración en esta mañana. Padre bueno, hoy te damos muchas gracias por la alegría de comenzar este día, Señor, así delante de ti, en tu presencia. Y hoy nosotros entendemos una vez más que somos tus siervos, tú estás por encima de nosotros y que tú también nos has entregado muchas cosas, las has puesto en nuestras manos, Señor. Y tú también, Señor, demandas de nosotros fidelidad. Dios del cielo, permítenos ser como ese primer siervo que se mueve, que se desplaza, que actúa, que incluso se aparta de ciertas cosas, de ciertos ambientes, de ciertos lugares, como lo hizo Abraham saliendo de su tierra y de su parentela, para que la promesa de bendición se materializara. Pero permítenos entender, Señor, que una mayor cantidad también implica una mayor responsabilidad. Permítenos ser hombres y mujeres responsables con lo que hemos recibido. Y ayúdanos también a ser como el segundo siervo, un hombre que estuvo contento con lo que había recibido, que no perdió tiempo comparándose o envidiando lo que otros tenían, sino que simplemente tomó y fue efectivo, fiel con lo que tú le entregaste, con lo que el Señor de la parábola le entregó. Guárdanos, Señor, de ser como el tercer siervo que están caminando y esforzándose todo el tiempo, pero yendo hacia ninguna parte, Señor, escondiendo lo que tú has puesto en sus manos. Hoy, Señor, desde aquí yo bendigo la vida de todos los que se conectan con nosotros. Yo te pido, Señor, que les permita ser productivos con lo que han recibido, que ellos estén contentos pero no resignados y que puedan ser fieles y ver tu respaldo en todo lo que emprendan con tu dirección, Señor. Guárdalos y gracias por estar en medio de nosotros, Señor. A ti te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, una vez más, a todos muchas gracias por acompañarnos, que el Señor les bendiga. Nos encontramos en el tiempo de intercesión, en los tiempos de alabanza, toda esta semana en las reuniones ministeriales y este sábado en nuestro sábado de acción de gracias. Un abrazo para todos. Chao, chao. Que estén muy bien. Con corazón de niño, anhelando tu presencia, hoy me acerco a ti. Eres quien llena mi vida de esperanza y de fe. Hoy me acerco a ti. Eres